Dios los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Oreb de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este 13 de junio 2020. Iniciamos una nueva serie, terminamos ya el libro del Apocalipsis y ahora comenzamos una nueva serie que se llamará Gente común que dejó huella. Les platico. Abordaremos personajes de la Biblia que no son profetas, ni apóstoles, ni pastores, sino gente común. Algunos de ellos llegaron a ser algo más grande, pero cuando aparecen en la Biblia son gente común, gente sin un cargo. Algunos de ellos ni sabemos su nombre siquiera. Y estudiaremos sus características y cómo la gracia de Dios en ellos se manifestó. Porque regularmente estudiamos ustedes y yo a Moisés, a Elías, a David, a los grandes personajes de la Escritura y tal vez hasta nos podemos sentir pequeños ante ellos y pensamos, bueno, es que ellos eran grandes, pero la verdad es que eran gente igual que nosotros, sujetas a pasiones y a situaciones difíciles y a problemas de carácter y pecados. Por eso abordaremos a ninguno de esos grandes, sino gente común, pero que dejó una huella importante. Comencemos con uno de ellos que lo abordaremos durante varios devocionales, el carcelero de Filipos, y le llamaremos también a este estudio Libertado de Verdad. Esta es la primera parte. Su historia se encuentra en Hechos capítulo 16, versículos 22 al 34, pero déjenme introduzco de la siguiente manera. Harry Houdini, el escapista mundialmente famoso, el ícono de todos los magos actuales, todos que quieren parecer a Houdini, donde quiera que llegaba, lanzaba un desafío, decía, enciérrenme en cualquier celda y escaparé en poco tiempo. Y lo hacía, de verdad, lo encerraban en cárceles y en bóvedas y demás y escapaba. Pero resulta que una vez tuvo un incidente que le humilló. Entró en la celda donde iba a ser puesto con sus ropas de calle y la puerta de pesado metal se cerró detrás de él. Con una pequeña barra fuerte y flexible de metal que traía escondida en su cinturón, comenzó su acostumbrada tarea libertadora, porque era experto en eso, en cerrajes, en puertas. Empezó su tarea libertadora sin éxito. La enorme puerta de la bóveda no se abría. Los minutos pasaban y la puerta no se abría. Él, bañado en sudor después de varias horas, finalmente se dejó caer lleno de frustración sobre la puerta. Y al caer su cuerpo sobre la puerta se abrió de par en par. No estaba cerrada, ese era el problema. Solo estaba cerrada en su mente. Y esa era la razón por qué no la pudo abrir, porque una cosa que está abierta no se puede abrir, ya está abierta. No solo estando en la cárcel se está preso, es lo que me ayuda a decir este incidente en la vida de Houdini. Hay esclavitudes y rejas diferentes en la vida, de diferentes clases en la vida. Como dice la canción popular mexicana, les cuento que hay una canción popular mexicana que dice, aunque la jaula sea de oro, no deja de ser prisión. Hay gente que se siente privada de su libertad cuando está en casa y tiene que escaparse solo para enterarse de que ese sentimiento de estar preso le ha seguido hasta donde está ahora, porque no está en su casa sino en su corazón, ese sentimiento de esclavitud, de cárcel. La libertad no es un lugar, es más bien una condición del alma, una actitud del espíritu. El autor del libro de los Hechos nos presenta la conversión de un carcelero y su familia y cómo encontraron su libertad total. Déjenme les digo algunas cosas de este personaje. Se acostumbraba a que los carceleros de aquella época vivieran en la misma cárcel, tal vez en un edificio contiguo o en uno de los pisos del edificio si era de varios pisos. Participaba en el cuidado de los reos toda la familia, no solo el carcelero, sino toda su familia. En algunas ocasiones el carcelero había sido un preso en otro tiempo. Por ejemplo, en Génesis 39, 22 al 23 se nos cuenta que José el soñador, el famoso hijo de Jacob, cuando estuvo preso, era administrador de la cárcel. Llegó a ser el administrador de la cárcel. ¿Cómo es eso? Sucedía así en ocasiones. De algún modo, aquel hombre tenía una conciencia muy clara de lo que era estar preso, porque vivía en una cárcel, y aunque ahí trabajaba, y él no era uno de los presos, vivía como preso, porque no me negará usted que algunos trabajos son como estar preso. Te tienen presos. Tu teléfono celular es tu grillete, ¿no? Él sabía muy bien lo que era estar preso y sabía lo que era ser libre. Se suponía que era libre, pero su trabajo le hacía esclavo y su condición de pecado, además porque era un pecador y no conocía a Dios, seguramente le privaba de su libertad espiritual.
De pronto entra en contacto con un grupo de cristianos, unos que a pesar de estar presos parecen muy libres, parecen más libres que él. Cantan y oran felices en la cárcel. Su contacto con ellos transformó su vida. He aquí las enseñanzas que su historia nos presenta, pero leamos el texto primero. Dice así el libro de los Hechos, capítulo 16, versículos 22 al 34, se los leo. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche oraban Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijaron con toda su casa de haber creído a Dios. ¿No le parece impresionante este suceso? ¿Y quién es este carcelero de Filipos? Pues el carcelero de Filipos es lo único que les puedo decir, porque es gente común, pero que deja huella. Sigamos sus huellas, y primera de ellas, la única que estudiaremos hoy. Hagamos contacto con el reino de Cristo. Hagamos contacto con la iglesia del Señor, con el reino de Cristo. ¡Qué espectáculo! Una cárcel maloliente, unos hombres atemorizados, otros resignados, tal vez todos enfermos, llenos de pulgas, piojos, qué sé yo. Y de pronto, en la oscuridad y el silencio de la noche, intensificado por la poca ventilación de aquel lugar, un par de discípulos de Jesucristo comienzan a orar y a cantar. Lucas dice, el autor del libro de los Hechos, que orando cantaban. O sea, eran oraciones cantadas. No se trata de dos actividades diferentes, sino de una misma posiblemente. Cuando cantamos hablamos con Dios, no solo repetimos palabras, hablamos con Dios. Tenían tremendo culto de adoración, que la misma tierra se conmovió, hubo un terremoto. Estaban golpeados, heridos y maltratados físicamente, más que todos los presos que estaban ahí, porque recién los habían golpeado. Por si fuera poco, sus pies, posiblemente sus manos, estaban fijas a dos fuertes troncos de madera que les servían de atadura. Los cepos eran pedazos de madera con una oquedad para meter ahí la muñeca, y luego se cerraban y se amarraba con candados, con cadenas. Ellos están ahí, privados de su libertad, cadenas por todos lados, pero ellos cantaban a plena libertad de espíritu. El pasaje dice que el carcelero despertó, pero después del terremoto, y no hay razón para creer que necesariamente no hubiesen escuchado las alabanzas, porque es muy curioso, cuando entra y se quiere matar porque él sabe que un carcelero pagaba con su vida por la vida de los presos y pensaba que se habían escapado. Pero cuando Pablo le dice: no te hagas ningún daño, cae de rodillas frente a ellos y le dice: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿De dónde saca esa idea? ¿Cuál es la idea? Bueno, seguramente sabía el delito que habían cometido. ¿Cuál es el delito? Predicar el Evangelio de Jesucristo. Y luego después están en la cárcel cantando, alabando a Dios. Él ha entendido, estos tipos tienen algo. Estos tipos se hablan de tú con Dios, estos tipos hablan de alguien. Y por eso, seguramente por su previo conocimiento que tenía de lo que anunciaban, les dice esa palabra. Muy seguramente, al igual que los otros presos, su familia y él se habían impresionado por esa manera tan distinta de enfrentar la adversidad. Comenzamos a ser libres cuando estamos en contacto con la fe cristiana, y nos mantenemos en la libertad en tanto que nos mantenemos en contacto con los hijos de Dios. No se puede disfrutar de la libertad cristiana alejados del cuerpo de Cristo, de su iglesia. Mientras más nos alejamos del pueblo de Dios, más ataduras encontramos y más esclavitud. De hecho, la mayoría de las personas que hoy viven alejadas de Dios y su iglesia nunca pensaron que llegarían tan lejos. Comenzaron alejándose un poco y un poco y un poco, y después de ese poco se convirtió en mucho y un mucho y un mucho y un terriblemente mucho.
De pronto se hallaron esclavizados en algún hábito, pecado, actividad, trabajo, etc. ¿Qué le impide a usted, hermano y amigo? ¿Qué nos impide acercarnos a Dios por medio de su pueblo? ¿Queremos ser libres? Mantengámonos en contacto con el reino de Cristo. ¿Queremos imitar la huella de este hombre común que dejó huella? Estemos en contacto con el pueblo de Dios. Usted ahora mismo, si usted no asistió a una iglesia, si usted no es un asiduo lector de la Biblia, si usted no ha entregado su vida a Jesucristo, pero está escuchando este devocional, usted es como el carcelero, definitivamente, porque usted está acercándose a la iglesia del Señor. Yo soy parte de la iglesia del Señor y este mensaje es mensaje de la iglesia del Señor. No lo hago de mí mismo, no estoy predicando de mí mismo, no, estoy predicando en nombre de Dios, en nombre de su iglesia. Ahora, el carcelero de Filipos no es, cuando digo que lo imitemos, cuando digo que sigamos sus huellas, no estoy diciendo que él es una gran cosa y que si no fuera por él el cielo estaría muy triste. No, él era un hombre mortal como usted y como yo, lleno de pecado, pero la gracia de Dios en su vida, Dios lo motivó, Dios le hizo poner atención a aquellos cantos, Dios le hizo estar despierto hasta algunas ciertas horas y escuchar los cantos, Dios le puso en él la inquietud y él solamente fue sensible a la voz de Dios. Cuidado con esa insensibilidad que tienen algunas personas. Hay personas que no quieren oír nada del Evangelio. Se burlan de nosotros los cristianos, nos dicen aleluyas o nos dicen hermanos lelos, qué sé yo, se burlan de nosotros. Oiga, en esas condiciones nunca va a experimentar la gracia de Dios. Para experimentar la gracia de Dios hay que estar en contacto con el pueblo de Dios. Porque Dios tiene un pueblo. Dios diseñó una nación, un reino, para dejarlo aquí en la tierra y que anunciara su verdad. Por eso, por favor, ¿queremos ser libres? Mantengámonos en contacto con el reino de Cristo. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrar el día de mañana. Hasta pronto.